Explosión Juvenil, un programa que edificará el corazón de nuestra generación. Estamos en el segmento final del programa Explosión Juvenil. Estamos tratando un tema bárbaro que es con relación al propósito de las pruebas. No nos toca o no nos gustaría quizás vernos en un proceso así, pero ayuda para bien. Número 1, dijimos que la fe se tiene que probar, definitivamente. Número 2, el apóstol Santiago no está hablando acerca de en sí de las pruebas que debemos de gozarnos, sino más lo que éstas producen, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de qué hacer, porque cuando uno está atormentado uno no haya qué hacer, y lamentablemente las decisiones del ser humano es que uno quiere salir corriendo, uno quiere tomar decisiones enojados, estresados. Entonces viene un versículo que es muy clave, pero antes de mencionarlo quisiéramos preguntar, Pastor Oseas, ¿qué pruebas en nuestra actualidad podrían ser? En el tiempo de Cristo era persecución política, pero podemos hacer un catálogo acerca de pruebas que posiblemente nuestra audiencia podrá tener en nuestra época. Bueno, yo creo que en esta época tenemos una sociedad muy enfocada en este mundo, ¿verdad? En la persona, en el ser. Entonces, creo yo que hay muchas pruebas que los jóvenes hermanos pudieran estar experimentando. En el desarrollo formativo, puede ser en la universidad, donde están enfrentando desprecio por su fe, claro, ¿verdad? Especialmente en las carreras universitarias, donde se les exige, hay mucho humanismo transmitido, pero así tremendo, una visión lejos de Dios, y nuestros jóvenes están siendo presionados hacia ese pensamiento, a dudar de la existencia de Dios, ¿verdad? A dudar de la palabra de Dios, y entonces están en una crisis tremenda porque sus cursos están pendiendo de su fe. Las situaciones económicas, la inestabilidad del comercio, de la economía de la nación, pone en incertidumbre a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso pueden haber situaciones de esa manera. La otra cosa es ese egoísmo en el ser humano, el conflicto que nos vemos en la sociedad con nuestros vecinos, que podemos vernos ahí atacados solo por el hecho de nuestra fe. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha sucedido. Solo el hecho de yo ser el portador de esta nueva del Evangelio me crea un conflicto con personas que son reacias a esta fe. Entonces, marginado, despreciado, ¿verdad? Puesto en mal ante las autoridades, solo por tener esta fe gloriosa. Y entonces, yo creo que ese tipo de situaciones, si pudiéramos seguir enumerando, son algunas de las pruebas a través de las cuales la Iglesia de Cristo brega hoy. Y la pregunta es, ¿qué hacer ante esta gama de pruebas que ya mencionaste en su momento? ¿Qué hacer? Bueno, Santiago 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Yo he colocado una versión así parafraseado para que se entienda. Si alguno no sabe qué hacer en las pruebas, pídale a Dios, sí, que no es escaso, porque dice que la da abundantemente. Entonces, Santiago nos da una respuesta porque a veces uno actúa locamente, pastor. Uno cuando está en esa prueba, estamos probados, o estamos siendo probados con el fuego, ¿verdad? A veces uno no haya qué hacer. Yo creo que es natural del ser humano querer tomar decisiones en el tiempo de incertidumbre. Quiere la puerta, quiere ver una puerta que se abre, y la solución la quiere ya, la quiere inmediata. Pero la verdad es que el tiempo, ese periodo de prueba, nosotros no tenemos control de ese tiempo. Ahora, las decisiones, voy a decir, que tomemos durante ese periodo va a determinar si salimos o permanecemos. Entonces, no es recomendable el tomar decisiones en el periodo de incertidumbre. Creo haber contado en alguna oportunidad en uno de tus programas que me hiciste parte
y que por cierto, gracias, yo lo disfruto mucho, Pastor Marvin, fue la experiencia que me contara el doctor Joel Quijada. Ustedes bien saben, el doctor Joel Quijada tiene su avión, y una vez le pregunté al doctor Joel, le dije, mira, mi buen amigo Joel, ¿qué haces vos cuando te ves vas en vuelo y de repente estás en medio de turbulencia? Y como piloto, ¿qué haces vos? Y yo quería saber, pues, porque Dios me ha permitido volar y yo he estado, y es tremendo. El avión se mueve, sacude, y si vas en la parte de atrás es horrible, truena como que ese animal se va a caer. Entonces fíjate que yo le pregunto y le digo, doctor, ¿qué haces? Y él me dijo una cosa bien interesante que quiero compartir con los que nos ven, contigo y con los que nos ven. Me dice el doctor Joel, mira pues, cuando estás en incertidumbre, en medio de una tormenta, lo normal es que tú quieras salir de ahí, me dijo. Salir de ahí. ¿Y qué haces? Bueno, bajar, descender, pero puedes caerte, entonces no es recomendable. Lo otro es que quieras elevarte arriba de las nubes y salir también de la tormenta, pero te puedes caer también, me dijo. Y entonces le digo yo, bueno, confianza, me dijo. ¿Confianza en qué? Le dije. Confianza en el manejo de los instrumentos que tú conoces, me dijo él. Y eso me encantó mucho, una lección tremenda. Lo que tú conoces, los instrumentos que tú sabes manejar. Entonces, esta escritura es tremenda, porque dice, si alguno no sabe qué hacer en el momento, que ore a Dios, porque Dios le va a dar una sabiduría tremenda. Los instrumentos, ¿para qué? Para bregar en medio de esa situación y poder pasar. Entonces, los instrumentos están en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y la lámpara la usas cuando no sabes dónde está el camino. Entonces, eso es maravilloso. Joel decía, confianza en los instrumentos y dale. Esa tormenta no va a ser para siempre. Pronto la vas a pasar. Interesante. Si alguno está falta de sabiduría, el contexto es de las pruebas. Si alguno no sabe qué hacer, hay que pedirle a Dios. Yo creo que al buscar de Dios, pastor, en medio de la prueba, recuerdo la historia del profeta Elías. Dios sabe cómo tratar en medio de la prueba, porque Elías está en una cueva, está prácticamente en una gran depresión, a punto de decir, Señor, ¿para qué quiero la vida? No le habló en el terremoto, en el torbellino, sino con un silbo apacible y delicado. Dios sabe tratar nuestras circunstancias, por eso es un Dios personal. Amén. Y cuando buscamos a Dios, Pastor Oseas, en medio de las cargas, en medio de las situaciones que vivimos diariamente o ese proceso, Dios va a dar la mejor respuesta. Aquí estamos dando unos tips de experiencias que nos han pasado, pero Dios sabe tratar con cada prueba. Esta prueba Dios sabe cómo tratar, Dios sabe cómo va a dar esa sabiduría, porque puede ser financiera. Sí. O sea, nuestros empresarios, ¿verdad? En un momento de crisis, qué sé yo, no saben qué hacer, podrán decir, cerremos el negocio. Pero ¿será que mejor me asocio con alguien? Ahí es donde Dios va a dar la respuesta, qué hacer ante esta situación. Entonces, lo que menos nosotros deberíamos de hacer en medio de la prueba, queridos jóvenes y familias o quienes nos están viendo, es salir corriendo. Lo primero que tenemos que hacer, si vamos a salir corriendo, es a buscar de Dios. Me gusta mucho cómo dice Santiago, porque habla de alguien que depende de Dios, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no puedo, tengo confianza contigo, tengo confianza con mis amigos pastores como para pedirle algo en la necesidad, ¿verdad? Mira, Marvin, necesito esto. Vos, pastor Edgar, ¿me puedes ayudar? Estoy en una crisis, ¿verdad? Alguien de confianza, pero a un desconocido, ¿cómo yo le pudiera pedir? Entonces aquí me habla Santiago de alguien que tiene una relación bien íntima con Dios al punto de acercarse con confianza a Él y pedirle, ok, estoy en un clavo y no sé qué hacer, estoy en una prueba tremenda, no sé qué hacer, necesito una sabiduría divina, no humana. Porque como que ya quemé cartucho con todas las ideas, pero necesito algo más, algo que trasciende a mi capacidad de pensamiento. Necesito la guianza de la sabiduría divina, y ahí viene Dios. Amén. Amén. Versículo 6 dice, pero pida con fe.
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quiero mencionar esta parte. Hace 2 semanas atendí un caso, primero fue una llamada, luego visitamos la familia. Y la prueba se hace notar cuando se nos sale del control, cuando no lo sabemos manipular. Voy a dar un ejemplo, hay un dolor de cabeza, bueno, hay que ir a comprar algo para la migraña, para el cerebro. Bueno, estoy enfermo, bueno, una cirugía, hay que operar la próstata, matriz. Entonces el asunto es cuando se sale de control. Entonces esta familia me dice que no sé qué hacer, financieramente estoy topado. Y nos mencionaban, ¿verdad? Hicimos inversiones, pero estoy ahogado. Estamos ahogados a tal punto que no sabemos qué hacer. Entonces cayeron en una depresión tremenda, donde llorando, porque yo les decía, miren, pues este es asunto de fe. Porque llega un punto, Pastor Oseas, que uno no sabe manejar la situación. Es cuando la prueba es extrema. Sí. Porque uno dice, tal vez fulano de tal me va a echar la mano, o uno empieza a cranear, ¿va? Como un crédito en el banco, por ejemplo, si uno está pensando en final, pero llega un punto donde uno no hay qué hacer. Ahí es donde Santiago nos está diciendo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía a ellos, bueno, ponga su fe en el Señor. Amén. La alegría no depende de lo que usted tiene, Dios conoce su situación, busque al Señor, háblele a Él. Dios puede traer las personas para hacer un negocio, ¿verdad? Porque ellos están haciendo negocio con una casa y están tan ahogados porque la plata la quieren luego, ¿verdad? Pero yo les decía, no, confíen en el Señor, y cuando ustedes menos así lo piensen o lo planifiquen, ahí el Señor va a obrar. Y menciono esto porque la Biblia dice, pida con fe. Hay mucha gente que cree que solo con una oración de alguien, bueno, el Señor puede obrar, hemos ido a orar, pero a veces la persona que está pasando la prueba no quiere pagar el precio. Correcto. ¿Verdad? Entonces, en esa parte, Pastor Oseas, hablando acerca del tema de la búsqueda de Dios, o sea, ¿será que nuestra gente está buscando de Dios? Esos momentos de crisis, ¿cuánto están buscando de Dios en las iglesias o en el cuartito donde están teniendo? ¿O será que están tratando de armar ellos la solución, y lo que van a hacer es más enredar el asunto, ¿verdad? Correcto. Sí, lo que veo también en Santiago, como decía, es de alguien que tiene una disciplina de búsqueda con Dios, que tiene una relación con el Señor al punto de que posee la confianza de acercarse y pedirle al Señor. Y dice que lo pida con fe, con determinación, con la confianza, con certeza. Correcto. Que lo que está pidiendo, la sabiduría que está pidiendo, la puerta que él no ve, pero la decisión que él necesita tomar. Y yo aquí sí creo que la sabiduría tiene que ver, que en ese momento de prueba el Señor nos enseña las razones a comprender, tal vez no al 100, pero a tener una visión clara de qué, por qué estamos en esta prueba. ¿Qué me trajo a esta situación? ¿Cuáles fueron las decisiones que yo tomé para tener yo ahora el agua hasta el cuello? Me casé con un asesino, me enamoré de un hombre casado, empecé un negocio sin conocer el rubro y empiezo a hacer una evaluación. Me asocié con gente mala, el círculo de amigos eran pésimos. Entonces empieza a hacer una evaluación y descubres, ahora estoy en esta gran crisis, y es Dios el que está trayéndote en ese momento. Cuando tú le buscas esa revelación, te empieza a enseñar por qué estás ahí. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Dios mismo, Dios mismo empieza a tratar con nosotros. Ok, entonces selecciona tus amigos, entonces empieza a corta los malos, entonces porque el Señor empieza a darte. Entonces dice, pida con fe esa sabiduría y Dios se la dará. Dice que se la dará sin reproche y se la dará abundantemente. Es decir, le dará una gama de soluciones. Ese es el contexto. Amén. Una gama de soluciones le dará el Señor. Y entonces ya le toca a uno, porque no somos marionetas, Pastor Marvin. Claro. Somos capaces, Dios así nos hizo, seres capaces, pensantes.
Eso sería lo más ridículo, pensar que nosotros no tenemos ningún tipo de capacidad, sino que alguien nos está moviendo para un lado, para el lado que Él cree. No, Dios nos ha dado la capacidad de analizar. Entonces nos va a dar abundantemente soluciones. Amén. Amén. Si estás pasando pruebas, la respuesta está en aquel que tiene soluciones de una manera grande. Pastor Oseas, qué gozo poder compartir este espacio con la juventud. Pastores que son parte del proceso también de liderazgo juvenil, padres de familia, educadores, empresarios que se unen a este tipo de consejos. Así que si estamos pasando pruebas, cualquiera que sean, usted enumérelas, la solución está en la presencia del Señor. Pastor Oseas, qué gusto haberte tenido por acá. Bendiciones del Señor y que las pruebas vengan para desarrollar nuestro crecimiento y nuestra fe. Bendiciones y nos miramos en una próxima oportunidad. Bendiciones del Señor.